Invitados, bueno, Raquel Arana y Germán Rosa, que son de nuestra primera promoción de diseñadores estratégicos de la escuela, quienes esta mañana nos van a presentar una síntesis muy valiosa de sus proyectos de graduación. Esto le compete tanto a alumnos de la carrera de diseño como a alumnos de otras carreras que también pueden estar interesados en la temática, y es súper importante que vayan haciendo este análisis. Lastimosamente no vamos a poder llegar hasta la última etapa, que era la transición hasta llegar al Design Thinking, pero en su oportunidad vamos a invitar nuevamente a Raquel para que nos haga esa parte de la exposición. El tema de hoy es la evolución del pensamiento de diseño desde el Arts and Crafts al Design Thinking. Germán va a hacer un recorrido muy puntual, como les digo, con una síntesis de su proyecto de graduación. También para los alumnos de quinto es bien importante que vean un poco ya, porque ya en la última presentación esto ya es como haber resumido varios meses de trabajo, entonces también a veces cuesta hacer una presentación y que también sea elocuente, sintetizada de todo lo investigado, ¿verdad? Y esta fue una investigación muy fuerte de fuentes secundarias, porque definitivamente muchas de estas personas obviamente ya murieron, ¿verdad? No hubo tampoco oportunidad, pero sí de mucha investigación, tanto bibliográfica como cibergráfica. Bueno, aquí tenemos a Germán acompañándonos. Buenos días. A Germán pues le gusta leer, manchar y dibujar libros, ver montañas y estrellas, así se define él. Su educación, él tiene un técnico en publicidad de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, se graduó en el año 2006 y luego decide regresar a la carrera de diseño estratégico cuando inicia en el año 2006 y se gradúa en el año 2011, en nuestra primera promoción en mayo de 2011. Ha trabajado en proyectos de diseño editorial para el diseño de diagramación del libro Santa Tecla, Leyenda Viva, que fue publicado también por nuestra escuela. Germán lo diseñó. Ha trabajado con el refrescamiento de imagen para una empresa que es el grupo Monelca, y también elabora proyectos editoriales para la Escuela de Comunicación Mónica Herrera actualmente. Y también, pues, ya lo conocen ustedes, él ha sido instructor de varias materias con ustedes y ha realizado proyectos para el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, Alas Doradas y el Comité de Proyección Social, dentro de sus proyectos que han salido a la luz, digamos, en proyectos de la escuela que han salido hacia afuera. Así que gracias por estar aquí, Germán, por aceptar nuestra invitación. Y creemos que definitivamente este va a ser un aporte muy importante para todos los aquí presentes. Así que, ¿ya le funciona el micrófono? Sí. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Me gustaría decirles que es como feliz regresar a casa, pero paso todos los días casi aquí. Entonces, nunca me he ido de la escuela. Estoy en instructorías. Habíamos preparado 2 presentaciones. Yo comenzaba y luego seguía Raque, pero por motivos importantes vamos a dejar para otro tiempo la presentación de Raque. No se preocupen, no les vamos a hacer preguntas si están distraídos y esas cosas. Pero sí nos importa que nos hagan preguntas. Todas las que quieran nos pueden preguntar. Bueno, me dejaron hacer una tesis sobre la evolución de las metodologías y yo no sabía qué era metodología, ni sabía que era diseño, pero no sabía qué era metodología. Entonces, finalmente me quedó el tema como un trabalenguas, porque quedó evolución de las metodologías del diseño, del movimiento Art and Craft, 1880, y de las escuelas Bauhaus, 1919, 1933, New Bauhaus, 1937-1944, y escuela de HFG Ulm, 1953-1960. Al final, si alguien se puede de memoria el nombre, le vamos a dar un premio.
y creíamos importante comenzar con dos conceptos que vemos diarios, tanto los que estudian diseño como los que estudian comunicaciones, porque llevan clases de diseño, de Billy, Castellón, no sé si se aparece todavía por acá. Pero diseño lo entendíamos como la organización de procesos intuitivos racionales y operativos que integran los requisitos ya sean económicos, las necesidades de las personas, qué necesita la persona para estar cómoda, sentada, ¿verdad? Cuánto dinero tiene la persona para invertir en el mueble que yo le estoy diseñando. Y también necesitamos saber qué es metodología. Y metodología, este es como un concepto bien teórico y científico, que era como la serie de pasos y operaciones que tienen un orden lógico, pero también creía que no había que complicarse mucho y la metodología de diseño se puede encontrar también cuando uno se está preparando un cereal en la mañana para desayunar. Entonces, básicamente la metodología es pasos que sigue uno. Y, por ejemplo, yo cuando me levanto y quiero comer cereal, abro la refrigeradora, saco la leche, de ahí busco si hay cereal, porque a veces no hay, y si hay hago el cereal y lo pongo en un plato, de ahí pongo leche, y al final si hay fresas o cualquier fruta uno le puede poner arriba. Entonces finalmente tengo el plato de cereal, pero tuve que hacer unos pasos para llegar al cereal. Entonces todos esos pasos son una metodología, y todos los que estamos aquí tenemos metodologías diferentes. No sé, quizás algunos le van a querer poner guineo al cereal, o algunos que quizás le van en vez de echar leche le van a echar chocolatina o solo el cereal, y ahí depende de cada uno. Y nos preguntábamos por qué es importante las metodologías de diseño. Yo me acuerdo que cuando entré a la escuela era un poco rebelde y me caían un poco mal las clases de diseño porque decían que teníamos que hacer procesos y esas cosas. Entonces creía más que el diseñador era un artista y tenía que andar así vestido como raro y un poco bohemio y esas cosas, y dejarse el pelo largo. Pero uno se da cuenta en el camino que es bien importante manejar metodologías y procesos para el trabajo, porque a la gente que uno le va a trabajar no entiende los mismos conceptos de diseñadores. Entonces la importancia es que me va a ordenar mis pasos a la hora de estar diseñando. Esa es la importancia de la metodología. Y lo que le pasa a uno de cachorro es que cuando uno está pequeñito dice, híjole, hoy no tengo inspiración para hacer este trabajo, no sé qué me pasa, pero es porque no tenemos metodología de diseño. Bueno, y lo que pasa es que si no tenemos metodología de diseño, llegamos a la clase de Billy con estos manchones y queremos que nos ponga 10 y de ahí no nos pone ni llegamos al 7, nos pone como 5. Entonces lo importante de la metodología es que nos va a ordenar nuestro pensamiento y los pasos, así de sencillo. Y mi objetivo general era investigar y documentar las evoluciones de las metodologías. Y también me pidieron objetivos específicos. Voy a ir un poco rápido porque cuando presenté esta tesis me tardé 1 hora, entonces no quiero que se aburran. Si alguno se siente interesado, después pueden ir a la biblioteca y pueden prestar la tesis. O me pueden escribir y se las mando. Entonces me interesaba estudiar las necesidades de las sociedades en las que estaban esos diseñadores, como el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. También los diferentes perfiles de los profesionales que han tenido los diseñadores, porque de 1880 hasta 1960 el diseñador ha cambiado mucho. También conocer las diferentes visiones de diseño, detallar y analizar los pasos que componen las metodologías de diseño, y último, detallar y analizar las fortalezas y habilidades de todas las metodologías. Y ustedes se preguntarán por qué elegí estas metodologías si hay como 100.000 metodologías. Y las elegí porque han sido determinantes para la humanidad y han sido puestas en práctica en sucesos muy importantes como la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Entonces son sucesos que ponen desafío al diseñador. Desafíos que, por ejemplo, en Alemania de la posguerra estaban estaban como en una devaluación, que el dinero no tenía valor, y si la gente no tenía dinero para comprar cosas, ¿cómo iba a ser el diseñador para sobrevivir y vender cosas si el dinero no tenía valor? Entonces, y la metodología de investigación no fue muy complicada. Yo iba a la biblioteca, le decía a la Nia Blanqui, préstame estos libros, yo los leía, los analizaba, los resumía el análisis y de ahí conversábamos con los maestros y con nuestros compañeros, porque estos proyectos lo bonito es conversarlos con personas. Entonces, porque una vez si uno no lo conversa se encierra mucho y de ahí comienza a escribir tonterías. Y los límites de la investigación se ve un poco complicado, pero no es complicado.
Solo son 4. Un movimiento que es el Art and Craft, el verdecito. De ahí sigue la Bauhaus, la New Bauhaus y la Escuela de Ulm. Y paralelo a esto están los sucesos históricos que comienzan con la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y terminan con la post-Segunda Guerra Mundial en 1960. Y este es mi esquema con el que trabajé, pero no, que no les dé miedo. Se parece monstruoso, pero es bien sencillo. Solo tiene 4 pasos. El primero es, me interesaba saber en qué momento histórico estaban los diseñadores. El segundo es el perfil del diseñador. Qué características tenía, qué público objetivo, para quién trabajaba, qué visión de diseño tenía y el rol del diseñador en la sociedad. El tercer paso era conocer la metodología de diseño, qué hacían y qué diseño generaban. Y por último, evaluaba. Y en esta parte de la evaluación nos daba risa con Marisela porque cómo era posible que un joven de un país tercermundista esté como evaluando las metodologías de grandes maestros de países desarrollados. Pero así es la vida. Entonces, comenzamos con el Art and Craft. Y aquí voy a hacer resúmenes pequeños. En el Art and Craft, solo imagínense que ustedes van al trabajo y les dice el jefe, muchachos, ya no pueden venir a trabajar porque han sido reemplazados por máquinas. Entonces uno se siente triste porque lo han reemplazado por una máquina que no tiene sentimientos, que no tiene gustos musicales, que no tiene novia o novio y no tiene nada que hacer. Entonces ese era básicamente el contexto del Reino Unido en ese tiempo. O sea, yo voy a las fábricas y me han reemplazado por una máquina, entonces me deprimo bastante. Y los pocos trabajos que habían eran en la ciudad, entonces las personas tenían que ir a la ciudad y todos los campesinos se vinieron a la ciudad y había una gran sobrepoblación en las ciudades. Bueno, y este es el esquemita ya desarrollado. Les repito que si se sienten interesados en profundizar en la tesis después, pueden encontrar en la biblioteca. Y hay 2 bases primordiales en el Art and Craft. La primera eran inspirado en plantas, animales, aves. Y el segundo era adaptado en un enfoque abstracto, incorporado en algunas criaturas exóticas y míticas, así como dragones, chupacabras, perros y esas cosas. Y esta persona que parece Santa Claus es como la cara representativa del movimiento del Art and Craft. Se llama William Morris. Y lo importante de William Morris es que fue como muy universal, era como un diseñador estratégico, sabía de economía, era artesano, sabía de pintura, sabía dibujar, entonces era como muy universal. Entonces él fue como la cara representativa y él comenzaba a preguntarse, pero ¿cómo podemos devolverle la dignidad a las personas frente a las máquinas? Porque las personas se sentían tristes. Entonces, esa es una foto de cómo comenzaron las primeras máquinas y las pocas personas que quedaron dentro de las fábricas trabajando las máquinas. Pobrecitos. Bueno, y en el momento histórico, bueno, les decía, Gran Bretaña había una revolución demográfica porque todas las personas se fueron a la ciudad y la sociedad tenía que enfrentarse a las máquinas. ¿Qué iba a pasar? Obviamente por desempleo y todas esas cosas, por las personas que quedaron desplazadas, no había una calidad de vida para las personas. O sea, si no tengo trabajo, es muy difícil que tenga una buena casa, alimentación. Entonces, necesitaban mejorar la calidad de empleos y la calidad de espacios para habitar. Entonces, los muchachos del Art and Craft dijeron, bueno, necesitamos crear objetos de uso diario que las personas puedan adquirirlos y que estos objetos que ellos tengan les devuelva esa alegría. Y segundo, que los productos elaborados tuvieran acceso a todas las personas. Que todas las personas, desde la persona que tenga $1 en el bolsillo, pueda tener acceso a estos productos. Y en el segundo perfil eran diseñadores que eran como en los talleres, estaban en los talleres, como en los talleres de Don Salvador, no sé si han ido. Entonces eran personas que estaban trabajando ahí todo el día y pasaban trabajando y me imagino que discutían y hablaban de cosas de diseñadores y cosas no diseñadores. Y también su grupo objetivo eran básicamente 2, porque no había, acuérdense que si la gente no tenía dinero era difícil irles a dar un catálogo y decirles, muchachos, aquí tengo esta silla bien bonita. Entonces exponían todo lo que hacían y se lo vendían a las personas que tenían mucho dinero, porque hay una parte bien importante que el trabajo manual es muy caro. Entonces ahí como se quiebra un poco el pensamiento porque ellos querían que fuera para toda la gente, pero si es manual y es muy caro, el que tenía $1 en el bolsillo no iba a tener acceso.
Y ellos querían, su visión era la creación de objetos funcionales y estéticos y querían revitalizar la artesanía, porque pensaban que si la artesanía estaba sana, la sociedad iba a estar sana. Y esto era es una fotografía de artesanos trabajando. Ahí se ven con las herramientas y hay unos papel tapiz al fondo, un poco parecido. Y la metodología era básicamente sencilla. Ellos salían porque apreciaban mucho la naturaleza por el contraste de las máquinas. Entonces se iban al campo y observaban mucho las plantas, los animales, y luego bocetaban y experimentaban. Luego se iban a los talleres y dialogaban con sus compañeros. Mira, ¿qué te parece este pájaro? Le decía, ¿qué te parece esta planta o este patrón? Y obviamente quizás le decía el compañero, mira, tenés que seguir bocetando o mejor dedícate a otra cosa. Y finalmente llegaban a la pieza final tenían como las piezas finales mobiliario, papel tapiz, cerámica, textiles y casas. Y esta es una fotografía sobre cómo era el boceto de los diseñadores del Art and Craft. Sí, empiezan como un dibujito simple y luego van como decorándolo. Y los diseños generados, ¿verdad?, eran textiles, papel tapiz, casas interiores y utilizaban metal, madera, vidrio, papel y arcillas. Y esta es una muestra de las mesas que son muy bonitas y que se ve todo el trabajo manual que tienen y todo el concepto de naturaleza y de plantas y esas cosas. Y este es un diseño de una casa bien famosa de Philip Webb, en la que los diseñadores del Art and Craft diseñaron el papel altriz de adentro. La casa se ve un poco como pixeleada, pero es porque fue como material escaneado, es muy difícil encontrar como cosas digitales. Y esas es como las cosas que hacían abstractas, que es como un juego de dibujos de demonios, ¿verdad? Que se utilizaba para decorar casas. Y también este es un poco de juego de pájaros y de plantas. Y si se dan cuenta, parecen como muy modernos. Y si uno va a la casa de los abuelos y ve estos como mantelitos, les gustan mucho a uno y se los quiere robar uno. Y se dan cuenta que son más viejos los manteles, han sido desde hace mucho. Y también utilizaban otros colores. Si hay utilización de un solo color, también hay de muchas. Bueno, y el análisis es que se le debe al Art and Craft, que pensaron en las necesidades de la sociedad. Ellos comenzaron a decir qué necesitaban las personas. Lo importante también es que eran personas que observaban y experimentaban. Y finalmente Morris se da cuenta que el objetivo de que llegaran estos productos a la población no se iba a dar porque el trabajo manual era muy caro. Entonces se sintieron tristes. Y no se logró estudiar la posibilidad de utilizar positivamente la industrialización. Acuérdense que comenzaba la industrialización y ellos no querían nada con la industria. Estaban peleados. Vaya, vamos con la Bauhaus. Voy a ir más rápido. Bauhaus, la escuela de diseño vanguardista que une los oficios tradicionales, talleres, a los procesos de producción industrial. Y estos maestros que salen aquí son Walter Gropius, Johannes Itten, Paul Klee, Hannes Meyer, Wassily Kandinsky, Moholy-Nagy y Mies van der Rohe y Marcel Breuer. Y ellos son los de la Bauhaus. Y ahí estaban posando me imagino que para lo que era similar ahora algo de Facebook y unas cosas. Bueno, y hay dos etapas importantes, el Art and Craft como antecedente y aquí no sé alemán, pero creo que se pronuncia Deutscher Werkbund. Y era una asociación que aquí querían una cosa principal, era unir la artesanía con la industrialización. Ya no pensaban como el Art and Craft, ellos ya querían incluir al diseñador con la industria. Y para el análisis, aquí escogimos a Hannes Meyer entre 1928 y 1930, que era un director de la Bauhaus, porque en este periodo la escuela estuvo equilibrada, no tuvo bajones económicos, y era porque comenzaban los alumnos a ir a las fábricas y conversar con los industriales y porque se trabajaba para brindar prototipos a la fábrica finalmente. Y tengo que recordarles que era una escuela estatal que dependía del dinero del gobierno, entonces si el gobierno se iba abajo, la escuela se iba abajo. Y si el gobierno era rico, la escuela iba a ser rica. Entonces este era el esquemita, se lo voy a pasar rápido. Y aquí sucedió una cosa importante, porque los alemanes invirtieron mucho en la guerra, pero después de que terminó la guerra se quedaron como parados pensando, ¿y qué vamos a hacer ahora? Si todas nuestras fábricas construyen armas. Entonces tenemos que construir ahora objetos para que las personas los usen en la casa. Entonces era una transición de una industria de guerra a una industria de paz. Entonces los diseñadores decían, pero hay una oportunidad en la que podemos involucrarnos finalmente con la industria.
les podemos brindar prototipos para que la industria haga productos para las personas. Y bueno, está la depresión mundial de 1929 a 1932 y se calcula que 600.000 millones de dólares en pérdida, que creo que hasta en estos tiempos es bastante. Y el dinero dejó de tener valor. ¿A qué me refiero con esto? Que uno iba a trabajar y le daban dinero, pero uno no podía comprar nada porque el comerciante le decía, mira, pero el dinero no tiene valor. Entonces no servía de nada trabajar. Entonces lo que hacían las personas, por ejemplo, un médico iba y lo revisaba a uno y le decía, va, ya te revisé, está bien, pero me tenés que traer un quesito o un pan a cambio de la consulta que ya te he dado, porque el dinero no tenía valor. Entonces el objetivo de ellos era, de la Bauhaus, era hacer posible una cooperación entre los artistas, comerciantes y técnicos para garantizar que los objetivos de una sociedad industrializada se puedan cumplir de la mejor manera. Y las necesidades de la sociedad era que rápido haya una transición de industria de guerra a una industria de paz, porque nosotros necesitamos objetos, necesitamos sillas, necesitamos autos, necesitamos muebles. En ese tiempo no había laptop, ¿verdad? El perfil del diseñador era un diseñador que conversaba mucho, que había cooperación. Recuerden que en la Bauhaus habían talleres de madera, talleres de metales, talleres de textiles. Entonces era como un grupo multifuncional. Su grupo objetivo fueron gobiernos, fábricas industriales, y la visión de ellos era construir y diseñar procesos de vida, porque querían que el diseño por fin llegara a los procesos de la vida de las personas. Y su rol en la sociedad era dialogar con la industria. Y aquí hay un ejemplo rápido. Hay una casa que se llama la Arm, en la que le llegó como un brief de caso a los diseñadores y le dijeron, va, tenés que hacer una casa barata con nuevos materiales. Y ellos diseñaron esta casa que parece hasta ahorita muy moderna, pero en ese tiempo era como, la gente les decía, pero ustedes están locos, a esto a nadie le gusta. Y si ustedes se dan cuenta en su casa, hoy la cocina está dispuesta, está la cocina y hay un juego de pantry. Pero eso lo plantearon los diseñadores de la Bauhaus, que cuando presentaron esta casa, ellos plantearon ese modelo, que a la par de la cocina estuviera el pantry. Y para las mujeres y esposas eso les pareció muy revolucionario, porque estaban cocinando, pueden traer los platos y pueden estar viendo a los niños también. Porque no era una casa que no tenía divisiones, muchas paredes. Entonces, si el muchacho estaba haciendo travesuras allá, lo podía regañar desde la cocina. Entonces, la casa planteó un nuevo estilo de vida. Y aquí viene el otro grupo objetivo, que era las fábricas, y era un estudiante bien talentoso que se llamaba Marcel Breuer, que él comenzó a venderle diseños de muebles a las empresas. Y él utilizó tubos de acero o de aluminio. Y son estas sillas que, si ustedes van a la otra casa, en la biblioteca, la niña Blanca en su oficina todavía las tiene. Ahí, miren, ahí hay esas mesas. Entonces, creo que son copias o han tropicalizado un poco el diseño. Pero lo importante es que todavía están aquí con nosotros. Y ustedes pueden ir a las oficinas y van a ver estas sillas igualitas, solo que con material del soporte de la silla como con mimbre. Pero básicamente es el mismo diseño y fue fabricado en 1928. Y este diseño no necesitaba muchos materiales y era muy barata, entonces las personas podían adquirirlas. Eso fue muy bueno. Y para sacar la metodología, cuando en esta investigación es que uno espera irse a los libros y encontrar todo lo que está buscando, pero es muy difícil. Entonces, para sacar la metodología, nosotros lo que hicimos fue, a partir de ejemplos, cómo trabajaban los diseñadores, a partir de esos ejemplos sacar cómo los pasos y hacer interpretaciones de cómo ellos terminaban sus productos. Entonces interpretamos, ¿verdad? Primero hacían una investigación de necesidades. ¿Qué necesitaba, por ejemplo, Mausi para que le hiciera una silla? ¿Vea? ¿Cuánto pesaba? ¿Qué colores le gustaba? Si a ella le gustaba estar sentada. Y luego yo me iba a la fábrica y comenzaba a dialogar con mis compañeros de diseñadores. Mira, pero vos me puedes hacer esto en madera, me puedes hacer en estos materiales. Y me decía, sí, va, chivo. Luego, después de que había conversado con esos diseñadores, me iba a la industria y yo comenzaba a hablar con los industriales. Tenemos esta idea, no sé si a ustedes les funciona. No nos parece. Entonces nos íbamos a trabajar otra vez con nuestros compañeros. Y luego, después de que la industria nos decía, sí nos parece, háganos unos prototipos. Entonces comenzábamos a bocetar, a experimentar y les entregábamos prototipos y teníamos las piezas finales. Y en esto hubo mobiliarios, lámparas, objetos de uso diario y casas. Y un ejemplo del estudio de las necesidades fue
la colonia Tortem, que era, recuerden que las personas no tenían mucho dinero. Entonces, los diseñadores de la Bauhaus hicieron estas como condominios, que si uno va en el centro todavía es esa especie de diseño de condominios. Y resultaron tan baratas estas estructuras que los obreros que las construyeron se las podían cotizar. Entonces los obreros tenían acceso a una buena casa y a un buen diseño de la Bauhaus. Y eso ya significó un buen logro. Y aquí hay algo muy importante, y creo que cuando lo descubrimos todos con mis compañeros y con Marisela y con Ana nos sorprendimos, porque era como darle una vuelta al triángulo, al círculo y al cuadrado que se venía manejando, porque lo veníamos manejando como un aspecto pedagógico. Pero nosotros nos dimos cuenta que los diseñadores tenían que comenzar a hablar con la industria, y que para hablar con la industria teníamos que inventar un lenguaje, porque las máquinas no hablan igual que nosotros. O sea, teníamos que inventar un nuevo alfabeto, no sé qué, señas. Entonces nos dimos cuenta que este nuevo lenguaje que la Bauhaus utilizó era el círculo, el cuadrado y el triángulo. Eran como las vocales para hablar con las máquinas. Entonces ese va a ser mi lenguaje con las máquinas. Entonces se convirtieron como en el lenguaje fundamental, y a partir de esas figuras los diseñadores comenzaron a diseñar los objetos. Y algo también muy importante que eran como muy multifuncionales. Había muchos talleres, como les repito, y este es un ejemplo de una mesa de ajedrez en el que el tablero lo diseñó un diseñador, las piezas del ajedrez las diseñó otro, la mesa los diseñó otro, y se iban como designando tareas. Y los diseños generados, que eran cerámica, casas, candelabros, textiles y mobiliarios, y había metal, acero, madera, vidrio y arcilla. Bueno, y ahí están los ejemplos de Marcel Breuer, la silla Wasili también, que hoy se anda cotizando lastimosamente como $3,000, nada que ver como con el objetivo que le hicieron los diseñadores. Y esta silla me gustó mucho porque si ustedes van por Anahuizalco ven como mesas de madera que se doblan. Y esto lo plantearon los primeros diseñadores de la Bauhaus, hacer que fueran muebles útiles que se podrían doblar y que yo los pueda pasar de mi cuarto a la sala. Y era una mesa plegable, silla de madera que nació en el estudio para ahorrar el espacio en las viviendas. También hicieron teteras y lámparas, y si se dan cuenta eran como bien geométricas por el hecho de que comenzar con figuras bien simples como son el triángulo, el cuadrado y el círculo. Y también hicieron textiles que eran cuadrados, los tramas. Y se le debe a la Bauhaus lo importante que ellos vieron un potencial en la industria para que finalmente los productos llegaran a las personas. Aún más importante fue el aporte de la creación de un primer lenguaje industrial, el círculo, el triángulo y el cuadrado. Y por primera vez de esta manera se inicia un diálogo con la industria. O sea, el diseñador ya comienza a hablar con la industria, que eran lo que no querían en el arte en craft. Y este es bien rápido, el New Bauhaus, que fue bien difícil encontrar información, y 3 días antes de entregar mi tesis yo me sentía bien frustrado porque no había nada de esa información. Y le hablé a Marisela y le dije, mira Marisela, ya no me quiero graduar y no quiero entregar esto. Pero ellas me dijeron que era parte del proceso y que yo podía presentar esos resultados, aunque no fueran muy concretos. Y aquí lo importante es que luego de los diseñadores de la Bauhaus vieron en América un potencial, porque en América no había diseño industrial, no había ese. Entonces dijeron, vámonos a los Estados Unidos a ver qué tal nos va, así como empresarios, visionarios, millonarios y esas cosas. Entonces Walter Gropius, mi Van der Rohe y Joseph Albert se fueron a Estados Unidos y abrieron una escuela con la misma pedagogía de la Bauhaus. Y aquí visitaron varias asociaciones y se fueron a la Asociación de Artes e Industria de Chicago, y ellos les dieron la oportunidad de fundar una escuela que trabajara con la industria. Y se hizo contacto con Moholy, y así es que nació la New Bauhaus. Y Moholy implementó el mismo programa de la Bauhaus, ¿verdad? Talleres, hablar con la industria. Pero recuerden que en ese tiempo ya se comenzaba a ir la Segunda Guerra Mundial, y todos los muchachos se querían enlistar en el ejército. Entonces, los muchachos no querían estudiar, se querían ir a la guerra. Hasta se olvidaron de las novias y esas cosas. Entonces, si no hay gente para estudiar, ¿para qué están las escuelas? Entonces, si no hay muchachos para trabajar, las escuelas quebraban y no había nadie que estudiar. Finalmente, Moholy cambia de postura en 1944 y dice que es imposible que la industria y el diseño
jamás vayan a trabajar juntos. Toda esta frustración él lo hizo pensar y dijo, es imposible que el diseñador vaya a trabajar con la industria. Entonces, analizamos que este proceso es como un bajón en la evolución de las metodologías, porque no hubo evolución, sino que hubo como un retroceso. Porque esperábamos que el lenguaje que comenzó la Bauhaus del cuadrado, el círculo y el triángulo evolucionara, pero no evolucionó. Se quedó estancado. Y la escuela tuvo que cerrar por problemas financieros, por lo mismo de la Segunda Guerra, y ha cambiado de nombre a School of Design, luego como se le conoce actualmente, al Instituto Tecnológico de Illinois, que es uno de los institutos más importantes y cotizados de Estados Unidos para ir a aprender maestrías en diseño industrial. Y este era el esquemita que se lo voy a pasar rápido. Y lo que les decía, había una gran depresión, se produjo la caída de la bolsa de valores en Wall Street, 13.000 millones de títulos de acciones se cayeron, entonces no había dinero. Y se invirtió mucho en la industria de guerra, entonces Estados Unidos dijo, bueno, si vámonos a la guerra, que todas las industrias hagan armamento, ya no construyamos para las personas. Y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y a causa de esto el país tuvo que sumar las recientes traumas, las pérdidas de vidas de soldados americanos. Aparte que las personas iban a la guerra, mucha gente murió, entonces no iban a volver nunca para estudiar. Fue bien difícil para la New Bauhaus. Entonces, la necesidad era el recurso humano. Lo más importante es aquí que Moholy al principio conceptualizó el art engineer, que era, o ingeniero del arte, que él decía, bueno, son profesionales que pueden dialogar con colegas, artistas y con la industria. Él comenzó con esto, ¿verdad? Que el diseñador podía dialogar con la industria. Pero como les dije que en 1944 Moholy concluyó que la industria y los diseñadores era imposible, era como agua y aceite, ¿verdad? Y suponemos que era similar si agarró lo pedagógico de la Bauhaus, era similar a los pasos de la Bauhaus, ¿verdad? Investigaban necesidades, dialogaban primero con ellos, luego con la industria, luego boceteaban, experimentaban y hacían prototipos y luego las piezas finales. Y para el análisis se tomó en cuenta dos factores, el contexto histórico y la visión que implementó Moholy Nagy. Como les decía, la guerra disminuyó el posible impacto y el desarrollo de la Bauhaus, porque todos los jóvenes iban a la guerra. Y esperábamos que evolucionara el lenguaje, pero no llegó a evolucionar por el concepto que quebró Moholy. Y eso es lo de la New Bauhaus. Ya para que se sientan aliviados, esto es lo último, la Ulm, que es una escuela que nace en Alemania, es una escuela de diseño en Ulm, Alemania, y incorporó por primera vez un enfoque metodológico al proceso de creación. Finalmente aquí en las escuelas se les va a enseñar a los diseñadores que tienen que incorporar una metodología a su trabajo. El mismo esquemita. Entonces los pilares de la educación radicaron en la teoría, promover los equipos interdisciplinarios y en utilizar la ciencia para incentivar la cooperación con la industria. Y diseñadores como Oleiker y Max Bill desarrollaron el concepto de escuela, que consistía en una educación política y en el diseño, porque el diseñador tiene que estar enfocado en la sociedad. Llega Tomás Maldonado a la escuela de Ulm, que es un diseñador argentino, se queda como director, y él dijo, la industria tiene que ser nuestro eje de la educación. O sea, ya no hay nada que pensar, la industria, nosotros tenemos que trabajar para la industria para que finalmente los productos lleguen a las personas. Y aquí me parece algo súper poderoso y súper furioso, porque introdujeron nuevas materias como ergonometría, la educación, semiótica, cibernética, métodos de programación, filosofía, matemáticas, metodología física, química, teoría del color, física técnica, mecánica, técnicas matemáticas y análisis. Entonces, aparte el diseñador tenía que ser como una especie de científico, que tenía que saber muchas cosas. Entonces, el diseñador tenía que agarrar el desafío. Y Maldonado dice como una especie de que este año, en el año académico, vamos a empezar con el énfasis en una metodología de diseño para los muchachos. Y el momento histórico era 1945-1968, Alemania acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, no tenía dinero para invertir nuevamente, era un país devastado, habían perdido muchas vidas y materiales. Y el número de personas que había dejado la lucha armada fue de 5 millones de personas, casi El Salvador completo actualmente. Y miles de viviendas y fábricas fueron destruidas por los bombardeos y muchos habitantes tuvieron que emigrar.
Y aquí un retroceso de la producción industrial porque volvió a las de 1860, o sea, como que si el país no estuviera industrializado. Entonces los diseñadores de la ULM vieron que era necesario comenzar a reconstruir el país y pensaron que era a partir de una escuela que se enfocara a la industria. Entonces Alemania se vuelve una república federal y al ser una república federal los organismos internacionales les conceden créditos para que comience a trabajar y que reconstruya su país. Y comienza otra vez a tener empleos y las cifras de producción aumentaron entre 1950 y 1960. Y la clase media obtuvo poder adquisitivo que les permitió comprar objetos de uso diario. Recuerden que en las sociedades actuales es necesario que haya mucha clase media, porque la clase media es la que consume todo lo que fabrica las industrias. Y como les decía, las características del diseñador era que era casi científico, tenía que saber matemática, física, ergonometría, casi que solo le faltó astrología y esas cosas para quedar completo. Tenían que estar enfocados a la industria, cooperar con la industria y tenían que trabajar para la reconstrucción de la civilización alemana. Y la industria hay un ejemplo muy claro, no sé si ya la han visto, y me van a disculpar si no la pronuncio bien, la Braun, que es una marca súper famosa de accesorios para el hogar. Y aquí finalmente los alumnos se colocaron en la dirección de compañías, entre ellas Olivetti, que también es de accesorios para la casa y que tienen un diseño muy funcional y muy bonito. Decían que diseñar implicaba orientar las actividades a la industria y al trabajo de equipos interdisciplinarios. Tenemos que trabajar juntos. Y se trabajó para la civilización y su desarrollo cultural. Se trataron temas como el transporte colectivo. Finalmente comenzaron a plantearse, las personas tienen problemas como nosotros los tenemos ahorita con el transporte colectivo. Ellos comenzaron a qué podemos hacer para que las personas tengan un buen transporte colectivo y asuntos tecnológicos. Y aquí, para suponer cómo ellos trabajaban, utilizamos el ejemplo de una exposición que tuvieron en Montreal en 1967, en la cual ya cuando implementaron esos productos que presentaron, al mismo tiempo presentaron una metodología con los que habían hecho los productos. Y era esta, que era muy similar a la que manejamos actualmente. Entonces imagínense que están en la clase de casos y les llegan a dejar la formulación de la tarea que era parecido al brief. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Luego ustedes hacían un plan de trabajo, o sea, se unen con sus grupos, con sus cheros. Tenían que hacer un trabajo, quién va a hacer la presentación, quién va a investigar esto, quién va a ver, quién va a ir a comprar la comida, quién va a ir a hablar y todas esas cosas. Hacían el plan de trabajo. Luego había una fase de información en la que cada uno, de acuerdo a las tareas que se le fueron asignando, vos vas a investigar sobre ergonometría, vos vas a investigar sobre materiales, vos vas a investigar sobre cuestiones estéticas. Luego había una investigación detallada sobre esas cosas, había el desarrollo del producto, para ya de último llegar a la fase de decisión y realización de prototipos, y luego presentaban una documentación sobre el proceso de diseño que ellos habían hecho, porque pensaban que compañeros que van a venir en años menores necesitaban saber cómo ellos habían resuelto esos problemas. Y finalmente ellos diseñaban accesorios para el hogar, automóviles y diseño para el corporativo. Y aquí es una fotografía de cómo ellos trabajaban en la escuela, ¿verdad? Se reunían y el profesor escuchaba la idea de todos. Y también se vestían como que si fueran de mafia y dandies y esas cosas. Y comenzaban a armar prototipos. Eran personas que bocetaban bastante y que hacían muchos prototipos. Y si se dan cuenta, me gustó mucho esa fotografía porque al enfrente de ellos hay como un afiche de varios modelos como de máquinas de escribir. Y si se dan cuenta, ellos querían llegar hasta la máxima solución, entonces presentaban muchas propuestas. Diseñaron carrocería para Fiat, que es una marca muy importante actualmente. Y esta fue por Pío Mansú en 1965 y parece como un rectángulo. Y también, no sé si ustedes saben, y hace poco estábamos hablando de eso con Guillermo, que aquí en El Salvador hacían unos carros salvadoreños que eran los cheritos. Se fabricaron carros aquí en El Salvador que eran unos pick-up súper feos, pero que ahora parecen muy bonitos. Y eran casi así, esos eran los cheritos, solo que tenían la cama del pick-up. Y estos son los diseños que llegaron a hacer de la Braun, que son muy famosos.
y que si ustedes los ven ahorita parecen muy modernos todavía. Y se basaron mucho en la utilidad del usuario, que el usuario no se tuviera que forzar mucho para utilizarlos y que fuera casi intuitivo, que ni necesitara manual para poderlo utilizar. Ahora como los iPod, que si ustedes han tenido la oportunidad de comprar una máquina, no viene con un folleto de instrucciones, sino que es intuitivo. Uno la va explorando y a los 5 minutos ya se hizo maestro en las Apple. Y este es un detalle de la Brown. Diseño equipo de audio CK4 para la compañía alemana Brown, en 1956 fue esto. Y el objeto destacaba por la elevada utilidad, satisfacción de los requisitos ergonómicos y fisiológicos, y el diseño se basaba en las necesidades y la conducta del usuario. No podían diseñar si no había necesidades. Y esta era una batidora que es bien bonita y se ve todavía moderna. Creo que todavía la venden, pero ya no valen lo que valían en ese tiempo. Creo que valen como $1000. Porque se han vuelto a valer objetos de mucho valor. Y el análisis aquí rápido. Con esto finalmente la ULM logra que el diseñador hiciera oficial el papel del diseñador en los procesos industriales. Finalmente el diseñador ya podía hablar con la industria, ya estaba en los procesos industriales, ya no se apartaba el diseñador de la industria y se dieron cuenta la industria que sin el diseñador ellos no podían fabricar cosas útiles y funcionales para la sociedad. Solo 2 minutos más, no se afligen. El análisis final, el primero, lo importante es que la industrialización pone nuevos desafíos a los diseñadores. La industrialización les exige a los diseñadores pensar como la industria, hablar con ellos para que finalmente los productos lleguen a las personas. Y ya para terminar, estos son los iconos del análisis final. Ha evolucionado las necesidades de la población a tal punto que, si ustedes sí se dan cuenta ahora en las clases, lo primero que les piden es estudiar las necesidades para quienes están diseñando una campaña publicitaria o para quienes están diseñando un afiche o una silla. Luego también los diálogos con los colegas. Igual, el mismo ejemplo. Van a una clase y ustedes tienen que conversar con su equipo de agencia publicitaria para hacer las propuestas. Se oficializó los diálogos con la industria. Igual, si les dejan una tarea, tienen que ir a hablar con el cliente, a ver qué quiere, qué es lo que necesita, qué lenguaje está hablando él. Y hay una parte que me parece interesante que se evolucionó, que es del arte a la ciencia y la teoría. El art and craft se enfocaba bastante en el arte, en la pintura, en la artesanía. Pero ya con el cierre de la ULM, era un enfoque que el diseñador tenía que estar pensando en la ciencia y en la teoría de las cosas. Tenían que saber cómo funcionaban las cosas. No podía delegarle las responsabilidades a un artista, que si le pregunto por qué hiciste eso y me va a decir porque me gusta y porque se ve bonito. Tienen que, o sea, que estas cosas iban a argumentar al diseñador que por qué estaba diseñando. Y finalmente los procesos de diseño han cambiado, ¿verdad? Luego de comenzar en un taller rústico a cómo terminaron en una universidad institucionalizando las metodologías. Y eso es todo, muchachos. Y si tienen interesados y les traía como consejos de hermano mayor diseñador. Y esto va para los de marketing y los diseñadores. Y lo primero era que tienen que lean todo, devórense todo. Igual hasta la revista Blur, léanla. Van a aprender cosas. Y también creo que es muy importante que caminen, porque las sociedades modernas se han olvidado de caminar. Todos andamos en autos o en buses. Y es bien importante caminar, que era una necesidad de los primeros seres humanos en el planeta. Caminábamos mucho. Y si comienzan a caminar bastante, se dan cuenta que van a comenzar a pensar cosas y las quieren apuntar. Entonces van a necesitar una libreta o cuaderno para apuntar esas cosas mientras caminan. Y con estas cosas creo que, no sé si van a llegar a hacer sus sueños realidad, pero les van a ayudar mucho. Y eso ha sido todo. Y esta es la fuente de información de los libros, los que tuvimos que estudiarlos, los créditos de las fotografías y los links en internet. Y este es mi cuenta en Twitter, por si están interesados y si alguna vez Billy les deja tareas de metodologías y tienen dudas y me quieren consultar cosas. Y ese es mi correo electrónico también. Ya, se acabó. Bueno,
Gracias, Germán. Esta es una síntesis de una presentación que aproximadamente duró 1 hora a la hora de la presentación final del proyecto de graduación. Cabe destacar que la tesis de Germán, la monografía de Germán fue otorgada como la mejor monografía del grupo de 4 diseñadores cuyas monografías también están altamente recomendadas. Todas están en biblioteca, la de Alejandra Marroquín, la de Verónica Pineda, la de Raquel Arana y la de Germán Rosa. Son documentos que los que están ahorita en proceso de graduación tienen que sacar de biblioteca. Son una guía para sus proyectos, y si bien Germán ha podido hacer una síntesis de aproximadamente 45 minutos, de lo que también tardó investigar, leer mucho, o sea, Germán de verdad, su don de la lectura le ayudó muchísimo para poder sintetizar de esta manera que ustedes ven aquí tan fácil. Es un análisis profundo de cada una de las escuelas que le tocó y movimientos que le tocó analizar. Solo llegar al complejo título para aterrizar su proyecto, porque si no, ahí estuviera todavía desarrollándolo, fue un reto. Así que no me voy a cansar de felicitar el trabajo de Germán, y si quieren hacer alguna pregunta ahorita, se la pueden hacer a él personalmente, y cualquier cosa, como él les explicó, en la biblioteca pueden sacar el documento para revisarlo. Así que esperamos preguntas, ¿verdad? La presentación ha sido muy clara, pero sí supongo que alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, comentario, bienvenido. No se preocupen, no le voy a hacer preguntas yo. No le va a contestar con una pregunta. Vides. Buenos días, estuvo muy buena la presentación. Gracias, Germán. Vides. Tengo una Gracias pregunta. por venir. Ajá. Claro, hombre. De fans. No, la pregunta es, o si, digamos, Arts and Crafts y toda esta mara en ese tiempo tenía el problema, digamos, de lo industrial, de la guerra, todo esto, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos ahorita como desafío, como ustedes como diseñadores o como mercadólogos o comunicadores? Buena pregunta, Vides, te felicito. Yo voy a tratar de responderla. Fíjense que hace poco me pareció interesante, no sé si ustedes lo leen en la escuela, lo estratégico, me parece bien importante, porque están posteando cosas súper intelectuales y súper que todos podemos entender. Y la última creo que fue, no fue de Federico, creo que fue la penúltima. De Larisa fue, y también de Federico. Y me llamó la atención, y si ustedes se dan cuenta que hace poco el país acaba de ser devastado, o sea, la infraestructura quedó casi, no sé, creo que se van a necesitar como, no sé, 600 millones de dólares para volver a que esté bien y que tengamos puentes sanos y carreteras sanas. Y básicamente lo que decía él, y yo coincido bastante, y me gustó mucho que, bueno, los desafíos ahí están. O sea, el país, yo también veo, varias gente dice, híjole, no vivimos en un país de primer mundo, pero para mí sería aburrido vivir en Alemania porque ya está todo hecho. Y aquí en El Salvador hay bastantes cosas que hacer. Estamos casi devastados. Y yo veo los desafíos, yo creo que los desafíos de cada uno son personales, pues. A mí me gusta bastante la parte social del diseño, y también pensar en cómo puedo ayudar a ONGs para diseñar estratégicos de diseñador, ¿verdad? Cómo le puedo ayudar. O sea, también el diseñador no solo diseña afiches y diseña cosas bonitas, sino que se puede meter a los desafíos del país, que eso es bien importante. O sea, si vos querés ayudar como diseñadora diseñar las mejores carreteras del mundo, lo puedes hacer en El Salvador. Solo es que te pongas buxo y que te prepares, ¿verdad? Porque no es solo, mire, me he visto raro y quiero hacer esto. Ya. Muy buena pregunta y muy buena respuesta, que espero los haya dejado pensando mucho. Eileen. Comentaba precisamente con Marisela que hace poco vi en la televisión un grupo, una ONG, que está trabajando precisamente en eso, en hacer comunidades en espacios donde antes habitaban gente de muy escasos recursos, y están haciendo unas tipo vecindades. Pues si han visto la vecindad del Chavo,
pues más o menos es esa la idea que están creando y que están trabajando en San Salvador. Pero es un grupo de jóvenes que ha venido de España y que es una ONG y que está trabajando con la misma comunidad. Incluso los niños están diseñando y coloreando cómo quieren que sus casas se vean. Y son de 3 niveles, tienen como un área para jugar, otra para lavar, baños y etcétera, pero son de 3 niveles nada más por cuestiones de seguridad también, por los terremotos y eso. Entonces sí se está dando un movimiento similar y sí hay oportunidad de acción para los diseñadores y para los jóvenes emprendedores. Muy bien. Vamos con Sonia primero. Sonia y Celia. Bueno, como diseñador, yo quería que nos contaras más o menos cuál es tu metodología a la hora de trabajar. Buena pregunta. Creo que les decía que al principio yo era como rebelde. Igual me decían, no sé si tuvieron clases con Castellón, pero Castellón decía que era algo parecido como que si no tenías metodología no podías hacer nada. Entonces, yo los primeros años recuerdo que detestaba una metodología de diseño. Creía que el diseño era un poco más artístico y era un poco más de como rockstar y esas cosas. Pero en cuarto año me di cuenta que necesitaba una metodología de diseño porque yo he visto varias veces en Twitter que la gente dice, ahorita no sé qué hacer, no me llega la inspiración, no estoy inspirado, pero no es inspiración, lo que pasa es que no tienen metodología de diseño para trabajar. Porque si tuvieran, podrían salir adelante aunque no estén inspirados. Y mi metodología es sencilla. A mí lo que me gusta bastante es leer, y cuando lo primero que me dicen, vaya, tenés que trabajar, tenés que, por ejemplo, hacer un logotipo. Y aquí cada uno, acuérdense que cada uno puede hacer su metodología de acuerdo a las habilidades que tenemos, todos somos diferentes. Algunos son más visuales, yo por ejemplo soy más teórico, entonces lo primero que hago es comenzar a leer bastante. Leo bastante, hago un análisis, un resumen, y a mí me gusta mucho sacar esquemitas, círculos, como los que deja Levita en seminarios, no sé si todavía los deja, los mind mapping, algo así. Entonces saco esquemitas y a partir de esos esquemitas comienzo a conceptualizar. Por ejemplo, si me dicen, tenés que hacer un logotipo de oscuridad, entonces comienzo a decir, bueno, ¿qué es oscuro? La sombra es oscura, entonces pongo sombra. Luego digo, ¿qué es más oscuro? La boca de un lobo, ¿qué es oscuro? La silla que está ahí, pongo la silla. Entonces comienzo a pensar todo lo que es oscuro para comenzar a conceptualizar. Luego, después de ese mapita, yo saco las ideas principales, comienzo a bocetar ya afinar los bocetos. Por ejemplo, si me quedé con la boca del lobo, comienzo a bocetar qué boca de lobo necesita el cliente, qué concepto. Entonces comienzo a bocetar la boca del lobo, qué estilos, comienzo a ver. Y aparte de esto, cuando ya voy aquí, digo, bueno, ahora llega la parte mejor, la más chiva, el recreo. Entonces me desaparo de todo y comienzo a ver videos, comienzo a ver música, comienzo a caminar. Y eso es bueno, se lo recomiendo. O sea, no se claven bastante, sino que si están trabajando, dense un recreo y salgan, vayan a tomar agua, a comer y esas cosas. Entonces, luego de esas cosas, regresen a trabajar y se van a dar cuenta. Yo eso hago, bueno, después de conceptualizar, me doy un recreo, comienzo a trabajar, hago las propuestas digitales si eso requiere y se hago la propuesta al cliente. Luego viene lo más importante, que es la retroalimentación del cliente. Y ahí uno se replantea otra vez si está bueno, y si está malo, bueno, volver a empezar. Y eso es, Sole. Ok, aquí, Celia. Gracias. Hola, Germán. Hola, Celia. Buenos días. Un Buenos gusto días. de verdad verlo acá exponiendo este tema tan interesante. Y la verdad que lo que quería era también felicitarlo porque me parece un tema bien propositivo en cuanto a las metodologías del diseño. Uno está acostumbrado cuando lee sobre metodologías a leer o a darse cuenta de las tipologías de metodologías que existen de una persona, y entonces tenemos a Christopher Jones, Bruno Munari, Nigel Cross, Alexander, o sea, tenemos una cantidad de tipos establecidos, y fíjese que lo valioso y lo interesante y el aporte del trabajo de Germán en el tema de metodología del diseño es que lo está haciendo en grupo, en lo social. Es decir, imagínense si unos
30 años después viene alguien como Germán que empieza a estudiar cuál era la metodología del diseño de los estudiantes de la Mónica Herrera, ¿verdad? Y lo vemos como un suceso. O sea, usted ha tenido el valor, digámoslo así, de plantear un análisis buenísimo acerca de cómo actuaba un grupo de personas, no solo una. Munari nos presenta su metodología proyectual y es de él. Y a mí me parece bien interesante cuando nosotros vemos este tipo de esquemas, ¿verdad? Que pueden ser aplicados no solamente a una persona, sino como en un conjunto, un grupo actúa frente a una situación, frente a un problema social. Y entonces tenemos ahí, porque yo le iba a plantear otra pregunta, le iba a preguntar, Germán, ¿por qué no quiso estudiar tipologías y por qué lo hizo así en un grupo a nivel pedagógico? Y usted lo respondió inmediatamente y dijo que estaba sumamente entregado a lo social del diseño, que también es muy válido, ¿verdad? Entonces, sí felicitarlo. Toda la vida le he pedido, y a mí nunca me ha mandado, ¿verdad? Su y se la vengo pidiendo desde hace un montón. Es que pesa bastante. Sí, entonces... Pero voy a traer un disco por si lo quieren. Gracias, Germán. Entonces, bueno, quizás ese sería, ¿verdad? Mi comentario a su trabajo. Lo felicito. Gracias por venir. Gracias. ¿Algún otro reclamo para Germán? No, mentira. ¿Alguna otra pregunta? Que si no ya vamos cerrando, pues algunos tienen que volver a clases. Vuelvo a reiterar, gracias Germán, porque de verdad este ha sido un recorrido. Quedamos pendientes con la presentación de Raquel, que en su momento la tendremos, que es prácticamente en la línea del tiempo una continuación de esto, de las metodologías de las que hablaba Celia, Bruno Munari, también la tocaba la tesis de Raquel, y el Design Thinking, que es lo más actual. Pero sí, se pueden poner a estudiar para que ya estén preparados para la próxima presentación.